Amén. Gloria a Dios. Pongámonos de pie, por favor, en reverencia a lo que es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Y vamos a leer un solo verso para principiar. We're going to read a verse to start. Y la palabra de Dios la leemos en Proverbios 29:18. Proverbs 28. 29:18. 29:18. Gloria a Dios. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así. Vamos a leer solamente un verso y más adelante vamos a leer otros versos que van con el mensaje. Amén. We're going to read a verse and then we will continue to read the rest that goes with the message. Dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía, y dichosos los que son obedientes a la ley. Amén. Seguimos con el tema que la serie que se ha iniciado el domingo pasado en Misión La Cosecha, y es 9 pecados mortales más uno, parte 2. So the series that was started last week, 9 sins plus 1. Y 9 sins plus 1. And the continuation will be today. Ojos secos. Dry eyes. Amén. Y bueno, hay un montón de cosas aquí que las voy a pasar por alto porque se trata de la visión. There are a lot of things that I will not mention because they are about the vision. Pero vamos a tocar unos puntos. But we're going to touch a few points. Dice, pérdida de permanente la pérdida permanente de la visión, Permanent loss of the vision incluida la ceguera, includes blindness debido al daño sufrido por la córnea, due to damage due to the cornea, debido a la enfermedad extrema del ojo seco. due to the sickness of the extreme dryness of eyes. Estudio contra lo que los pacientes con ojos secos tenían. So this is a study of the patients who had this illness. Niveles de víctimas tenían niveles de vitamina D They had high levels of vitamin D, significativamente más bajo. So they had lower levels of vitamin D. Sabemos que un tratamiento natural And we know that a natural treatment para la falta de vitamina D for the lack of vitamin D es la exposición al sol. is to expose yourself to the sun. Pero vamos a hablar, eso es lo natural, eso es lo físico. So we know that is the physical, that is the natural. Pero ahora vamos a hablar de lo espiritual. But now we're going to talk about the spiritual. Y la persona con ojos secos en lo físico, And the person with dry eyes in the physical, con ojos secos puede experimentar and you can experiment, irritación, irritation, arenilla, dryness, picazón, itchiness, ardor burning en sensation, los ojos, una sensación de algo en sus ojos, or like something is in your eyes, exceso de lágrimas, too much tears, visión borrosa. blurry vision. Pero una de las cosas curiosas que yo veo aquí es que para lo físico se necesita la exposición al sol. But one of the Para lo main físico, things, para el cuerpo físico, but one of the main things needed for the physical body is to be exposed to the sun para la vitamina D. for vitamin D. Es la exposición al sol en lo físico. Pero en lo espiritual, But in the spiritual, las personas en baja exposición al Hijo de Dios Jesucristo
For those in the spiritual who don't have as much exposure to the Son of God, sufren de ojos secos, they suffer of dry eye, lo que puede resultar en falta de visión. which could result in a lack of vision. Eso ya estamos hablando en lo espiritual. And now that aspect we're talking about in the spiritual. Amén. Amen. En lo espiritual, los ojos secos es la falta de visión en el espíritu. In the spiritual, the lack of the dry eyes is considered a lack of vision in the spirit. La visión es una imagen clara, The vision is a clear image, internalizada de un futuro internalized of a future, preferible preferably y digno and dignified de perseguir. to be pursued. La visión es diferente a la vista. The vision is different than having sight. La visión no se ve afectada por los elementos de este mundo, o sea, la visión espiritual. So the spiritual vision is not affected by the things of this world, Ni está alimentada por las circunstancias. nor is it fed by circumstances. No puede ser obstruida por obstáculos físicos. It can't be blocked by physical objects or things that get in your way. Y se extiende más allá del concepto de tiempo. And it extends itself much further than the concept of time. Esa es la visión espiritual. Estamos hablando de la visión espiritual. Eso fue un ejemplo de la visión física, de la visión natural. So we are speaking in reality of the spiritual vision, but we were giving examples of the physical vision. Para nosotros los hijos de Dios, For us, the children of God, la visión es poderosa the vision is powerful porque crea un camino because it creates a road entre lo visto y lo invisible. between what is seen and what is invisible. Es un puente It is a bridge entre lo que es y lo que será. between what is and what will be. Conecta tu presente con tu mañana. Connect your present with your tomorrow. Amén. Amen. Es poderosa la visión en el espíritu, It's powerful, the vision in the spirit. pero para tener esa visión en el espíritu tenemos que estar conectados con el Hijo de Dios, In order for expuestos us- a la luz de Cristo. In order for us to have that vision, we need to remain connected to the Son of God, to be exposed to the light of Christ. Amén. Amen. Porque la falta de visión nos puede llevar a perdernos de vista lo más importante. Because the lack of vision can make us lose our sight, which is La important. falta de visión te dejará caminando por la vida The lack of vision will have you walking through life sin rumbo, without direction, con vista física, with a physical vision, pero ciego a lo que te espera. but blind to what could come before you. O sea que no te enseña nada del futuro. In other words, it doesn't teach you anything about the future. Si lo traemos a lo natural, If we bring it to the natural, yo soy del campo, I'm from the yo country. soy campesino I'm countryman, y he andado mucho tiempo en el campo. and I've been there my whole life. Y allá en Guatemala, en mi país, hay una cordillera donde pasa una línea de cerros, que es la serranía ahí que pasa por Centroamérica, la Sierra Madre. And there in my country, in Guatemala, there's an area where you see a lot of mountain areas, Donde vive mi mamá, donde vive mi familia, es la Where my parte de mom- tierra fría. where my mom and my family live. It's a cold area. Pero atrás de esa sierra está la costa sur, la tierra caliente. But behind that mountainous region, there is a warm coast area. Pero cuando uno ya ha ido a ese lugar y ya conoce, no importa dónde esté, yo puedo ver la montaña. And wherever you are, you already know the area. It doesn't matter where you are. You can always see the mountain. Y ya sé lo que hay atrás de la montaña. And you already know what's behind that mountain. Pero parecido es a lo espiritual. It's very similar. It's like that in the Si tú spiritual. conoces a Dios, If you know God, si tú conoces a Cristo, if you know Christ, ya sabes you already know lo que no ves. what you don't see. Así como nos dice Hebreos Just capítulo like- 11. Just like Hebrew 11 says, La fe es la certeza de lo que no se ve.
La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Faith is the certainty of that what we do not see. El Hijo de Dios espiritualmente espera lo que no ve, The Son of God pero tiene la waits. convicción que lo va a tener, que lo va a recibir. The children of God wait for what we can't see, but we believe and we have faith and we have a surety that we know it will come. Cuando no hay visión, When there is no vision, tú vuelves, you return. te vuelves vulnerable You return to being vulnerable. y puedes ser fácilmente persuadido And you could be easily persuaded por opciones by options que no tienen nada que ver con el Señor. that have you could be easily persuaded by options that have nothing to do with Jesus. Amén. Amen. Por eso es importante la visión That's why it's espiritual. important to have spiritual vision. La visión del Señor para tu vida, The vision of the Lord for your life distrayéndote de Can be- aquello para lo que fuiste creado. can distract you from what you were created for. So the Lord's vision for your life will keep you in what you were created for. ¿Y para qué fuimos creados? And why were we created? Para la alabanza y la gloria de Dios. To worship Him Dice and la for Biblia. His glory. Fuimos creados para ser familia de Dios. We were created to be family of God. Pero lamentablemente But unfortunately, la caída del hombre the fall of man dañó todo. messed everything up. Y somos pocos And we are few los que Dios nos ha permitido that God has allowed ser hijos de Dios to be His children y tener esa visión and to have that vision, clara, esa visión espiritual. that clear spiritual vision. Pero no te dejes, But don't allow yourself desviar por cosas del mundo. to be distracted by the things of this world. Y aquellos que están aquí, que nunca han conocido al Señor, que nunca han aceptado al Señor, And those who are here who have never accepted Christ, les tengo una noticia. I have some news for you. Este es el día de salvación. This is the day of your Si salvation. usted no ha recibido a Cristo como If Señor y you have Salvador, not received Christ as your Lord and Savior, este es el día de salvación. this is the day. Amén. Amen. Así que no deje pasar esa oportunidad, porque aquí en este mundo no tenemos nada seguro. Don't let this opportunity pass by, because in this world nothing is secure. Amén. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. Pero los que ya estamos en Cristo, no descuidemos, But those of us who are already no in descuidemos Christ, la visión que debemos de tener delante de Dios. but those who are in Christ, let us not take for granted the vision that we have for God. Let's take care of it. No seamos como Pedro. Let's not be like Pedro. La Biblia dice en Mateo 14, In Matthew 14, verso 29, verse 29, cuando Jesús caminó sobre las aguas, when Jesus walked the waters, Pedro le dijo que si podía caminar. Peter asked him if he could walk on the water. Vamos a leer los versos. We're going to read the verses. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Amén. Y Jesús dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, escuchen bien, hermanos, escuchemos bien lo que nos dice la palabra, todos los hijos de Dios. Listen carefully what the word says. Pero, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. When Peter walked the waters and he saw the winds, the heavy winds, he started to sink. ¿Qué pasó con Pedro? What happened to Peter? Quitó la mirada de Cristo, He removed his vision from quitó sus Jesus. ojos de Cristo. He removed his eyes from Jesus. Que tu visión no se aparte de Cristo. May your vision never depart from Jesus.
Que nada de este mundo te pueda separar de Cristo. May nothing in this world separate you from Jesus. La Biblia dice que nada nos podrá separar de Cristo. The Bible says that nothing will separate us from God. Pero un poco de todo eso depende de nosotros mismos, porque a veces nosotros mismos nos descuidamos. Some of that does depend on us because sometimes we are careless. Amén. Amen. No seamos como Pedro. Let's not be like Peter. Cuando no hay visión, When there todo, is no vision, todo es posible, everything is possible. pero nada se convierte en realidad. But nothing becomes a reality. ¿Cuántas personas han experimentado eso? How many of us here have experienced Queremos, pero nada de lo que queremos y lo que hacemos se convierte en realidad. that? We want things, but none of that which we want becomes a reality. Estamos ocupados, We're busy, pero no eres efectivo. but you are not effective. A veces estamos ocupados en la iglesia y no somos efectivos en lo que estamos haciendo. Sometimes we're busy even in church, but we're ineffective in what we do. Nos pasa a nosotros, ¿verdad? It happens, Pero porque no estamos enfocados, bien enfocados en lo que es Cristo. but that's what happens when we are not fully focused in Jesus. Sientes una sensación de logro, You feel a sensation of progress, pero nunca te sientes realmente realizado. but you never feel realized. Tenemos el querer. We have the desire. El querer está en nosotros, That desire is within us, pero el hacer, but it's in the doing. Dios nos tiene que dar el hacer. God has to give us Porque that doing. la Biblia dice que nada podemos hacer sin Cristo. Because the Bible says that we can't do anything apart from Jesus. Si no estamos conectados con Él, If we are not connected to Christ, nada espiritual podemos hacer. we can't do anything spiritual. Usted puede hacer en lo físico, en la carne, todo lo que sea. You could do Puede- everything in the physical, anything that you want. Puede ser un pulpo en la iglesia, You could be a multitasker at church. pero si no está conectado con Cristo, todo ese trabajo es de balde. But if you're not connected to Christ, then none of that, everything is in vain. Estamos como Marta y María. We're like Mary and Martha. Una estaba recibiendo realmente lo correcto, pero la otra estaba afanada en el qué hacer. Y no es que era One malo lo was que estaba haciendo la focused. otra. One was focused in receiving, and the other just kept doing and doing and doing and doing. Amén. Amen. Salomón dice que donde no hay visión, el pueblo se extravía. Solomon says that where there is no vision, the people fall O perece. and they perish. La palabra extraviar, perecer, es en este contexto se refiere a la disciplina. In this aspect, the word perish is connected to the word discipline Y a la pérdida del autocontrol. and the loss of auto-control, of self-control. La Biblia dice The Bible says que tengamos dominio propio. to have self-control. La Biblia nos dice que tengamos dominio propio. The Bible tells us to have self-control. Y el dominio propio, ¿cómo lo encontramos? And how do we find self-control? Solamente enfocados y conectados con Cristo. Only when we are connected and focused on Y el Jesus. Espíritu Santo que vive en nosotros nos va a guiar y nos va a llevar a lo correcto. And the Holy Spirit who lives in us will take us to what is right. Amén. Amen. Pero para eso hay que vivir una vida santa, una vida recta delante de Dios, y para eso tenemos la palabra de Dios, que es la Biblia. Este es el mapa que Dios dejó. But in order for us to do that, to live a holy life, we have to stay connected to Christ and connect with the Bible. Esto es lo que Dios nos dejó para guiarnos. This Y el is what Espíritu God- Santo que hace viva esta palabra. This is what God has left for us, and His Holy Spirit who makes this word alive in us. Amén. Amen. Si una persona no tiene una visión de su vida, If a person does not have a vision of going upward, pierde el autocontrol, they lose their self-control o sea, el dominio propio. and self-control. Se deja dominar por cualquier cosa, pero no tiene dominio propio. You allow yourself to be dominated by several things, and you lack self-control. Pierde la disciplina. You lose your discipline. Y la disciplina es importante en la vida espiritual. And to have discipline is very important in your spiritual life.
porque servimos a un Dios de orden. because we serve a God of order. Una visión A vision, adecuada an adequate vision te ayuda will help a organizar tu vida. you organize your life. Exactamente como nos dice la palabra de Dios. Just like the word of God says, El verso que leímos. the verse we just read. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Es el verso 18 de Proverbios del verso de los Proverbios que acabamos de leer. It's in Proverbs 18. Significa revelación. It means revelation. No hay revelación clara ni declaración vigorosa There is no clear or vigorous declaration de la voluntad of the will of God y las normas de Dios. and the will and the norms of God. El pueblo de Dios The people of God, pierde su convicción they lose their conviction. bíblica They're biblically, y desecha sus restricciones morales. and they toss their moral restrictions. O sea que se vuelve descarado In other words, they al become pecado, ruined, que ya no le importa. as if they no longer Se care. desvía. They get lost ¿Por qué? Porque perdió el enfoque. because they lost their vision. No permitamos que espiritualmente tengamos ojos secos. Do not allow yourself spiritually to have dry eyes. Amén. Amen. Tenemos que estar conectados con Dios, porque aunque We usted have diga to que es remain. hijo de Dios, We have to remain connected to God, even if you say you are children of God. amén. Amen. Tener visión es crucial To have vision is crucial para vivir to live la vida con propósito this life with purpose y alinearse con el plan de Dios. and to alienate yourself with the plan of God. ¿Usted quiere estar alineado con el plan de Dios y el propósito de Dios para su vida? Do you want to be aligned with God's plan and His purpose for your life? No tiene que perder el enfoque. Then don't lose the focus. Y usted puede perder el enfoque con muchas cosas dentro de la iglesia también. And you can lose your focus with many things in church as well. Si usted se enfoca en los trabajos materiales o trabajos físicos que se tienen que hacer en la iglesia, If you focus too much on the physical things that need to get done in church, se puede descuidar en lo espiritual. you can also become, you can lose yourself in the spiritual as well. Amén. Amen. Así como el profeta Abacú, Just like Habakkuk, se le ordena escribir la revelación. he is ordered to write down a revelation, La revelación divina y espera su cumplimiento. and wait its fulfillment. Esto está en Abacú. Ese verso está en Abacú, capítulo 2 y verso 2 y 3. That's in Habakkuk chapter 2, verse 2 to 3. Y dice así, y el Says. Señor, amén, lo quiere buscar, hermana Rosario. Gloria a Dios. Ok. Y el Señor me respondió, escribe la visión y grábala claramente en las tablillas para que se lea de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar. Espérala, porque sin falta vendrá. Amén. Nosotros también debemos buscar claridad y dirección de Dios. We should also look for clarity and direction from God. Tenemos que esperar We have to wait en Dios, in God, porque a veces tenemos peticiones, tenemos oraciones
Y a veces en la espera perdemos el enfoque en Dios. Because sometimes we have decisions to make and we lose our patience as we wait for God. Él tiene el control de todas las cosas. He has control of all things. Él tiene el control de tu vida. He has control over your life. Él tiene el control de tu familia, He has control of your family, de tus hijos. of your children. Pero Él quiere que tú estés enfocado en Él. But he wants you to focus on him. Que no pierdas que no pierdas de vista a Jesús. But don't lose your sight of Jesus. Que no pierdas de vista sus mandamientos. Que No. seas obediente a sus mandamientos. Amén. Don't lose sight of his commandments. Be obedient to his commandments. ¿De qué le está hablando el Señor aquí a Abacú? What is he talking to Habakkuk about? Dios le dio a Abacú una respuesta a sus preguntas God gave Habakkuk an answer to his questions en cuanto al dominio del mal into what the dominion of evil en el mundo in the world y a la posible aniquilación de los justos. and as at the possible annihilation of the just. Él estaba, vamos a decir, protestando delante de Dios o preguntándole a Dios, He was protesting before God. He was asking him, como dice el salmista, like ¿por qué los impíos prosperan like the y psalmist los hijos de says, Dios no? why do the evil people prosper and the children of God don't? Y Dios le contesta And en God esos versos. answers in this verse. Él tiene el control de todas las cosas. He has control of all things. Amén. Pero nosotros tenemos que estar enfocados en lo que Él quiere para nosotros. But we also need to be focused on him. Y como les dije antes, la Biblia tiene la forma y el Espíritu Santo que vive en nosotros la dirección. And like I mentioned before, the Bible has the way and the Spirit is in us. Amén. Amen. La solución decisiva al problema de Abacú The decisive solution for Habakkuk vendría solo en el futuro, would only come in the future, en el tiempo de Dios. in the time of God. Por eso debemos esperar. That's why we have to wait. Se pondría término a la iniquidad del mundo, a los fieles de Dios en el tiempo final. O That sea, there would be, se pondría fin a la iniquidad en los tiempos finales. so that in the end times there will be an end for all that is evil, Y la recompensa de los justos también. and the redemption for the just as well. Porque Cristo viene por su iglesia. Because Christ comes for his church. Cristo viene por su iglesia y se la llevará por 7 años. Christ will come for his church and he will take it for 7 years. Y durante esos 7 años derramará juicios en la tierra And during those 7 years, he will give out judgment on earth para destruir el pecado, para destruir la maldad. to destroy all that is evil and sin. Así que, hermanos, no consintamos el pecado. So let's not be in agreement with sin. No somos perfectos. We're not perfect, Eso es así. but that's how it is. No somos perfectos, We pero are not tratemos de perfect. caminar conforme a lo que nos dice la palabra de Dios. Amén. We're not perfect, but let's try and walk and conform to what the Bible is teaching us. Amén. Amén. El buscar su sabiduría To seek his wisdom y su guía a través de la oración and his guide through prayer y el estudio de su palabra, and the study of his word, podemos desarrollar una visión que refleja sus deseos para nuestra vida. through all these things, we could develop a vision that will reflect his purpose in our lives. Esta visión se convierte en una luz. These visions become a light. ¿Se acuerda que antes le dije que los que se exponían a la luz del sol obtenían vitamina D? Do you remember when I mentioned before those who are exposed to the sun get Si us- vitamin D? Si usted se expone a la luz de Jesús, If you Jesús expose es la luz yourself- del mundo If you expose yourself to the light, y usted tiene esa luz. Pero si Remember- usted se expone a esa luz remember that Jesus is the light of the world. And if you expose yourself to that y light, si usted está expuesto a Jesús, va a recibir esa vitamina que desea para su espíritu. you will receive that vitamin that you need for your spirit. Esta visión se convierte en una luz.
this vision becomes a light que guía y nos lleva a tomar decisiones que honren a Dios. that guides us and takes us to live a life that honors God Y cumplan su propósito para nosotros. and complete his purpose in us. A veces nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el propósito para mi vida? Sometimes we ask ourselves, what is God's purpose for my life? ¿Cuáles son mis dones? A veces los hermanos me han preguntado, yo quiero saber cuáles son mis dones. What are my giftings? Some brothers and sisters have asked me, I want to know what they are. Pero Dios te lo va a revelar si estás caminando correctamente delante de Él. But God will only reveal it to you if you're walking according to his ways. Pero si tú estás caminando de una manera incorrecta delante de Dios, But if you're walking in a manner that is not according to his ways, Dios no te va a revelar la visión. God will not reveal his vision. Estás desenfocado de Cristo, estás desenfocado de la visión. Because you would be completely unfocused from his vision. Y eso se ve en las iglesias, And you can see that in many churches. no en la cosecha, Not in our church, of course, pero hablo de otras but I'm iglesias, talking about other churches. donde los hermanos están más preocupados en señalar al hermanito, a la hermanita, When other brothers and sisters are more worried about pointing fingers y tirando el palito por ahí a ver si el hermanito se cae, tirándole el palito entre los pies a ver si el hermanito se cae. and throwing a stick in between your brother or sister's legs to see if Si they eso trip pasa up. con nosotros, no estamos enfocados en lo que es Cristo. If that happens to us, then we are not focused Amén. on what is in Christ. Tenemos que tener en cuenta todo eso. We have to be mindful of all Porque those esas things. cosas pequeñas nos estorban para recibir la bendición de Dios. Because it's those tiny things that stop us from receiving God's blessing. Usted recibe la bendición de Dios cuando está enfocado en Cristo. You receive God's blessing when you are focused on Jesus. Amén. Amen. Pero usted está desenfocado, está caminando como Pedro. But if you're Pedro logró focused, dar unos pasitos, pero después se hundió. you're going to end up walking like Peter, and he walked a little bit and then he fell. And then he drowned. ¿Por qué? Porque quitó el enfoque, quitó la mirada de Cristo Why? Because he was unfocused. y lo puso en el problema. And it put him in that problem. Cualquiera que sea el problema, la dificultad que tenga, los vientos que estén alrededor suyo, las olas que estén alrededor suyo, Whatever the problem is around you, no se desenfoque. do not allow yourself to be unfocused. Enfóquese en el Señor, que la tormenta Focus va a on pasar. God. The storm will pass. Amén. Amen. Y después de la tormenta viene la calma, dice el dicho. And after the storm comes the calm. Nuestra fe debe ser inquebrantable Our en la faith visión should de be- Dios Our faith should be unbreakable in God's vision para nuestra vida. for our lives. Nos permite soportar It allows us to support. dificultades, It allows us to withstand difficulties, superar obstáculos to be able to go beyond obstacles y cumplir el propósito and complete God's purpose dado por Dios. given us by Him. Amén. Amen. A veces no lo vemos porque estamos desenfocados, pero tenemos que enfocarnos en el Señor. Amén. Sometimes we No don't see quite it la mirada. because we Recuerde are que la base del mensaje es enfocarse, no quitar la mirada del Dios Todopoderoso, del Hijo de Dios. Always remember that you can't remove your vision from Jesus. Amén. Amen. En nuestra vida diaria tenemos una visión In our daily vision, we have vision, espiritual. a spiritual vision. Nos ayuda a mantenernos enfocados It helps us to maintain focused en el plan de Dios para nosotros. in God's plan for us. Nos permite priorizar actividades que se alineen con nuestra fe y valores. It allows us to prioritize things that are in line with our moralities and our faith. Tenemos que santificarnos cada día más. We have to sanctify ourselves every day. Es la santidad progresiva que siempre hablamos y que siempre recordamos. Progressive sanctification, that thing we always talk about and we remember. Cuando usted viene a Cristo es separado para Dios. When you come to Christ, you are separated for Him. Pero la santidad progresiva tiene que ser a cada día, a cada instante, cada momento. Hoy tengo que ser mejor que ayer. But Y- progressive sanctification has to be a daily thing.
Today we have to be better than yesterday. En mañana mejor que hoy. Tomorrow better than today. Amén. Amen. Tal como aconseja Proverbios. And just like Proverbs tells us. Proverbios 16:3 Proverbs 16:3. dice: It says, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. La visión actúa como una brújula. Amén. La visión actúa como una brújula. the vision acts as a compass. La brújula es el enfoque que tienes que tener en Cristo. The compass is what has to point us to Christ. La brújula es la guía del Espíritu Santo que te lleva a lo correcto. The compass is the guide of the Holy Spirit that takes us to the right place. Amén. Amen. El creyente no debe emprender nada presuntivamente. The believer Dice, los creyentes no deben emprender nada persuasivamente sin que en todas las cosas buscan la voluntad de Dios. So the believer should not stick to anything without really first looking for the will of God. Si son correctas If they are correct, sus motivaciones their motivations y sus obras, and their doing, entonces pueden encomendarlas al Señor and so they can give those things to God y estar seguros de que Él las afirmará and be sure that He will bless them, He will affirm them, y las bendecirá. and He will bless them. Si usted está correcto caminando con Dios, Dios le va a bendecir. If you're correct in your walk with God, He will bless you. Dios lo va a fortalecer. He will strengthen you. Amén. Amen. Pero si estamos incorrectamente caminando delante de Dios, no vamos para ningún lado. Estamos estancados. If we're walking incorrectly, we're not going anywhere. We're going to be stuck. El estancamiento es pecado delante de Dios. Being stuck is sin before God. ¿Hay altibajos en nuestra fe? Sí. There is up and down. There are up and downs in our faith. Yes. Un día estamos más alto, otro día más abajo y siempre tenemos altibajos. Lo vamos a tener porque somos seres humanos. And we're going to have these ups and lows, these highs and lows because we're human. Pero no pierda el enfoque. But don't lose that focus. No pierda el enfoque en el Señor. Don't lose that focus in God. Si se encuentra en una situación que está un poquito baja su fe, que está un poquito baja sus sentimientos, sacúdese, levántese y sacúdase. If you find yourself that you're in a low place where your Y faith camine. is low, then shake yourself Y camine, And walk. camine, and walk y camine con la visión, and walk with that vision, como dice la palabra de Dios. like the Word of God says. Camine con esa visión Keep walking with that que Dios te ha vision. dado, Keep walking con with ese that vision, propósito que tiene Él para tu vida. with that purpose He has for your life. Amén. Amen. Camine en esa dirección y va a ser bendecido. Keep walking Amén. in that direction and you will be blessed. Gloria a Dios. Recordándonos que debemos buscar primero su reino y justicia. Always remembering that we should first seek His kingdom and His justice. No olvidemos Never forget that. ese texto que nos habla de esa manera, pero a veces ese texto lo usamos nada más para bendiciones materiales y nada espiritual. Sometimes we use that verse for physical blessings and nothing spiritual. Queremos la casa, queremos el carro, queremos want un the- mejor trabajo, queremos un mejor sueldo, We want the house, we want the car, we want a higher salary, pero tenemos descuidado lo espiritual, desenfocados en lo espiritual, y eso no es la voluntad de Dios. but we have completely disregarded the spiritual things of God, and that is not His will. Amén. Amen. El texto lo encontramos en Mateo 6:33. We find this text in Matthew 6:33.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, y vivir una vida de amor, compasión y servicio a los demás. Hace un ratito le dije, las iglesias que están tirándole el palito al hermano para ver si se tropieza, para ver si cae. Just a little while ago, I was telling you about the people in some churches who would throw a little stick to trip somebody up. Pero ¿qué nos dice el texto bíblico? ¿Qué nos quiere decir el texto bíblico? But what does this Bible verse want to tell us? Y vivir una vida de amor, compasión y servicio a los demás, To live a life of love and compassion and service towards others, sin renegar, sin murmurar, sin... without complaint, without mumbling. Todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. Everything we do, let's do it for the Lord. Incluso en el trabajo. Even in work. No trabaje para su jefe, no Don't trabaje work for para your la boss. compañía. Don't work for your boss. Don't work for the company. Trabaje para Dios. Work for the Lord. Dar buen testimonio en el trabajo. Give good testimony at work. A veces aquí en la iglesia nos vemos santitos, pero a ver, en el trabajo, ¿cómo nos comportamos? Sometimes we look like saints in church, but then how are we at En work? una reunión familiar con el mundo, en un cumpleaños, en una cosa así, ¿cómo nos comportamos delante de Dios? ¿Qué testimonio estamos dando a aquellos que no conocen de Dios? How is our testimony when we are at a family party? Eso es importante y eso te puede llevar a desenfocarte de Cristo That's important because that can y hacer also cosas lead que no you están correctas. to be distracted from God, and it can lead you to do things that are not right. A veces permitir cosas en su casa que no están correctas delante de Dios. Sometimes we permit things in our own home that are not right before God. Es su casa In your own house. y en su casa se tiene que respetar. And in your house, it has to be respected. Porque en su casa no se van a hacer cosas del mundo. Así sea gente del mundo que llegue a la casa, tiene que respetar la casa. And you can't allow just anyone to come to your home and act as they please. You have to Amén. have your house be respected because it's a house for the Lord. O somos creyentes nada más en la iglesia. Or are we just believers when we come to church? Vivimos una vida de santidad nada más de apariencia enfrente de la iglesia. So we only appear to be children of God. Pensemos en todo eso. But let's think about La this. santidad de Dios es aquí, allá afuera y donde usted se pare. The sanctity of God El is testimonio here. lo tienen que ver en la iglesia y lo tienen que ver alrededor, allá afuera de los que le rodean, allá afuera en el trabajo, en donde sea. The sanctity of God has to be seen wherever you are, and people have to be able to know by your testimony. Amén. Amen. Gloria a Dios. Mateo 22, 37 Matthew 22:37. y 39 And al 39. 39. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo mandamiento. The second commandment is you will love Entonces, your brother as you love yourself. si tú amas a Dios If you love God sobre todas las cosas, above all else, tú estás cumpliendo con todos los mandamientos. then you are you're committing to all of the commandments. Pero You're eso no es nada más de accomplishing saberlo. it. But it's not just about knowing it. No es nada más de decir yo conozco, yo sé, It's not about you just saying, "Oh, I already know. I know how it is. y yo conozco a Dios y I conozco know a Dios. God. I know God." Pero no vives lo que dice la palabra. So it's not enough to say these things, you have to live them. Ser hacedores de la palabra es vivir la palabra de Dios. To be doers of the word of God is to live it out. La Biblia dice que seamos hacedores de la palabra de Dios y no tan solo oidores de la palabra de Dios. The Bible says not to just be hearers of the word of God, but to be doers of the word of God. Entonces la obediencia comienza, ser hacedor de la palabra de Dios comienza con la obediencia. So in order to be a doer of God's word, it starts with obedience. Si tú amas a Dios, If you love God,
vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. then you're going to love your brother and sister just like you love yourself. Y no se vas a desenfocar de lo que Dios quiere para tu vida. And you're not going to be unfocused Pero hay que from what vivir God lo que wants dice in la your palabra life. de Dios. But we have to live the things Para in estar the Word. enfocado hay que vivir lo que dice la palabra de Dios. To stay focused, we have to live it out. No vivir una vida de apariencia. No se engañe, mi hermano. Esa es la mentira más grande del diablo que se ha metido en las iglesias. Don't fool yourselves, brothers and sisters. That's the greatest lie that has come to the church. Porque todo el mundo dice, no, todos lo hacen y normal. El mundo lo hará y es normal para el mundo, pero para el Hijo de Dios no. Porque Because- la palabra de Dios dice que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Keep in mind that the world is going to do things, and to them it's normal. But to the church, we have to maintain the mentality that we are not like the world. Hace un momento les dije que la santidad es separación, o sea, separados para Dios. Remember that I said sanctity is to be separated for God. Si estamos separados para Dios, tenemos que vivir como Dios quiere, como If- Dios manda en su palabra. If we are separated for God, then we have to live how the Bible says, how the Bible teaches us to live. Amén. Amen. Acuérdense que estamos debajo ojos secos Remember that we are under dry eyes y el desenfoque de la verdad, del desenfoque de Dios. and the lack of focus in Jesus. Ojos secos en el contexto que estoy describiendo Dry eyes in the context that I'm describing no se refiere a una condición física, doesn't refer to a physical condition, sino más bien a un estado espiritual but instead a spiritual state, y actitud an attitude de indiferencia, that is indifferent, falta de emoción lack of emotion, o apatía or apathy en la relación con Dios. in your relationship with God. A veces somos apáticos para las cosas de Dios. Sometimes we're apathetic with the things of God. Somos muy activos y muy, ¿cómo se llama? Para otras cosas, pero para las cosas de Dios es lo último que queremos hacer. We're very active for other things, but when it comes to the things of God, it's the last thing we think about. Es lo último que queremos hacer, orar. The last thing we want to do is pray. Lo último que queremos hacer es estudiar la palabra de Dios. The last thing we want to do is study the Word of God. Pero para el full time, part time y overtime, ahí sí estamos, pero bien fuertes. But for full-time, part-time, and overtime, that's when we're there 100%. Y no fallamos. And we don't fail. Llegamos 5 minutos antes, 10 minutos antes. We'll get there 5 minutes early, 10 minutes earlier. Pero a la iglesia llegamos ya cuando el culto está terminando. But at church, we come when it's almost over. Todos tenemos que estar aquí por lo menos 5 minutos antes de que comience el servicio. We all have to be here at least 5 minutes before church Si usted está starts. enfocado en Cristo y ama a Dios sobre todas las cosas, usted tiene que estar temprano aquí. If you love God, you will prioritize the time to be on time for church. Amén. Al menos que tenga una emergencia o una cosa Unless, of course, there is an emergency, de última hora. Something last minute. Pero debemos estar aquí. But we have to be here. Concepto de sequedad en términos espirituales se utiliza a menudo The concept of dryness in terms of spirituality is often used para describir to describe un periodo a en el period, que una persona se siente is a period that it's often used to describe a period of time in which a person often feels desconectada completely disconnected de Dios of God, o experimenta una falta de vitalidad espiritual. or they experiment a lack of vitality, of spiritual vitality. Y como le dije en antes, tenemos altos y bajos en nuestra fe, And like pero I told you eso, before, we have highs and lows in our faith. pero eso no quiere decir que nos vamos a desenfocar en lo que realmente Dios quiere para nuestra vida. But that doesn't mean we're going to allow ourselves to lose that focus. No perdamos el enfoque de la visión que Dios tiene para nuestra vida. Let's stay focused in the vision God has for us. La visión para la iglesia, la visión para el remanente lo tiene el pastor. The vision for the church, the remnant has the pastor has that vision. Él le da la visión al líder. God gives the vision to the pastor.
Pero cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos que tener un llamado y una visión delante de Dios. But all of us individually, as sons and daughters of God, we also have to have that vision. For ¿Cuál God. es la visión y cuál es el llamado que Dios te hará? What does God have? What calling, what vision does God have over your life? Eso es entre tú y Él. That's between you and God. Amén. Amen. Así que por eso tenemos que estar en desenfocado porque se nos pasa. Yeah, that's why we can't stay unfocused, because we lose it. Experimentamos altas y bajas, sí, pero no nos quedemos ahí. Levantémonos, sacudámonos y sigamos caminando. Amén. We may experiment highs and lows, but let's not stay there. Let's keep walking. Apatía y negligencia. Apathy and negligence. Si uno elige intencional y persistentemente permanecer espiritualmente, So if you consistently choose to remain espiritualmente, indiferente o descuidar su relación con Dios, so if you consistently choose to remain indifferent to and remain unfocused from your relationship with God, podría considerarse you could be considered pecaminosa. sinful. Esto es específicamente cierto This is specifically true. y resulta de una decisión consciente de alejarse de Dios. And it's considered a conscious choice to O- keep yourself apart from God, O ignorar la importancia de una vida espiritual vibrante. or a conscious choice to not live a healthy spiritual life. Si usted se llama hijo de Dios If you call yourself son or daughter of God, y usted intencionalmente hace estas cosas, and you are intentionally doing these things, estamos mal delante de Dios. then you are wrong before God. Porque si usted persiste Because if you persist intencionalmente, intentionally, si Dios te llama if God is calling y tú dices no, and you say no, es pecado. it's sin. Porque Dios tiene un llamado para cada hijo suyo. Because God has a calling for all of his children. Y el primer llamado es a la santidad. And the first calling is for sanctity. Y tiene un llamado para aquellos que no conocen de Dios, para And que he no has conocen a de calling Cristo. for those who do not know Y Christ. ese llamado es a la salvación. And that calling is for salvation. Y después que venga la salvación, tiene un llamado a la santidad. And after the calling to salvation is the calling to sanctity. Y de ahí vienen los dones espirituales que nos habla Corintios. And then come the gifts that are spoken about in Corinthians. Pero para todo eso tenemos que estar enfocados. But for all of that, we have to stay focused. Si quitamos el desenfoque en Dios, If we remove our focus from God, nos vamos a estancar. we're going to get stuck. Y el estancamiento es pecado. And being stuck is a sin Porque no crecemos. because we're not growing. A veces, ¿por qué no crecemos individualmente como personas? Why aren't we growing as individual people, Espiritualmente, spiritually speaking? seguimos años y años igual. We remain the same throughout No the hay nada, years, no hay nada que cambie. and there's nothing that changes. Y Dios está ahí, Cristo está ahí diciendo, ven, And Jesus is there telling you to come. yo quiero transformarte, yo quiero liberarte. I want to transform you. I want to free you. Y el Espíritu Santo está ahí redarguyéndote. And the Holy Spirit is there giving you conviction. Pero tú dices no, But you say no. estás mal delante de Then Dios. you are wrong before God. Aunque digas que amas a Dios, Even if you say you love God. aunque digas que conoces a Cristo, Even if you say you know Jesus. de oídas de repente lo conoces. Maybe you just heard about it. Pero si no haces la voluntad de Dios But if you don't do the will of God y no estás enfocado en Él, and you're not focused on Him, estamos en nada. then we're in nothing. Amén. Amen. Si es que Dios quiere esta tarde que nos enfoquemos. Si estamos enfocados, enfoquémonos en el Señor. If we're unfocused, God from this day on wants you to regain that focus. Porque ignorar estas cosas intencionalmente es pecado delante de Dios. Because to ignore these things is dangerous and it is a sin before God.
Perder de vista la importancia de Dios. to lose vision of the importance of God. Si permitimos que la sequedad nos lleve a perder de vista el significado de Dios, If we allow the dryness to take us from that focus on God and the importance of Him, en nuestras vidas o a dudar de su importancia, or in our lives, or to even doubt of the importance, puede ser una forma de distanciamiento de Dios, it could be a form of being distant from God, lo cual puede ser espiritualmente poco saludable para la persona. so it will not be spiritually healthy for ¿Cuántos you. saben que el pecado enferma? Who knows that sin makes you sick? El pecado te enferma físicamente. The sin can make you sick physically. Primero te enferma el alma, el espíritu y después te enferma físicamente. First, it affects you in your spirit and your soul, and then physically. Amén. Amen. ¿Cuánto vivían los antiguos antes de allá después del huerto del Edén para acá? ¿Cuántos vivían? ¿Cuánto vivían ellos? How many, up to what age did they live back in the day? 900, 800 años y tanto. 900 years? ¿Y cuánto vive un ser humano el día de hoy? And now, look at us now. Up to what year do we live? Poco a poco se fue disminuyendo. ¿Por qué? Por el pecado, por la maldad, Little by little, por la desobediencia del hombre, por la soberbia del hombre. little by little, the longevity of life Amén. started diminishing because Pero of nosotros what? como hijos Because de of Dios, sin of God. Tenemos que estar postrados delante de la presencia de Dios But we have to be before the presence of God y pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros primeramente y de este mundo, porque and está ask perdido. Him to have Amén. mercy on us and this world, because if not, we're lost without Him. Amén. Pongámonos de pie. Let's stand up. Amén. En esta tarde yo voy a hacer un llamado para todo aquel que está aquí, que nos visita por primera vez This afternoon, I'm going to make a calling for those who are visiting us for the first time y no conoce de Dios, no And- conoce de Cristo, o aunque diga yo conozco a Cristo, yo conozco a Dios, and if you don't know of Jesus, or even if you say you know Jesus, pero nunca lo ha confesado como Señor y Dios de su vida, como But you Salvador de never- su vida, Cristo Jesús. but you never confessed Him as your Lord and Savior of your life, Yo le voy a hacer un llamado esta tarde. I'm going to invite you today. Ahí donde usted está, levante su mano.